Hola, hola, buen día, ¿qué tal? Empezamos hoy una lectura nueva. Empezamos hoy en el proyecto Revivados por su palabra, el libro de Jeremías. Y vamos a tener una linda jornada con este libro espectacular de la palabra del Señor. Yo quisiera invitarte para orar y reflexionar en este capítulo, en este libro tan lindo. Hoy, Jeremías capítulo 1. Alabado sea tu nombre, Señor Dios, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Y quiero pedir que tú puedas ayudarme y ayudarnos a comprenderla y a practicarla. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Isaías fue un libro tremendo, el libro que terminamos de leer ayer. Y el libro de Jeremías, que es el libro que empezamos a leer hoy, tiene también varios mensajes especiales para cada uno de nosotros. Las primeras palabras del libro de Jeremías empieza con Jeremías, hijo de Hilquías, de los sacerdotes que residen en Anatot. Y después dice en el versículo 2, palabras de Jehová que vino a Jeremías. Y esto, o sea, esta expresión, palabras de Jehová que vino, constituyen entonces el título del libro, palabras de Jehová que vino a Jeremías, palabra de Jeremías. Es decir, la palabra de Dios que vino a Jeremías es similar a las frases introductorias que se usa a menudo en otros libros proféticos y identifica no solamente la autoridad del libro, sino que identifica también la autoría del libro. Jeremías es el autor de la mayor parte del libro. El texto fue escrito por su secretario de confianza, llamado de Baruch, hijo de Nerías. Isso tu puedes ver em Jeremias 36, versículo 4, 27, 28, 32. É possível que Baruch também tenha recopilado, editado, conservado o material do livro de Jeremias, además de contribuir eventualmente a narrativas biográficas. Su posição como escriba e secretário de Jeremias indica que ele era um homem culto. El último capítulo del libro de Jeremías, Jeremías 52, consiste en un resumen histórico, no en una profecía, pero en un resumen histórico que se extiende mucho más allá del tiempo del ministerio de Jeremías. Posiblemente fue escrito por otra persona algún tiempo después. El autor tuvo cuidado de dejar en claro que el capítulo no fue una obra del profeta Jeremías. Antes de añadir el apéndice histórico, escribió hasta aquí las palabras de Jeremías. El libro de Jeremías revela la rica personalidad de su autor. Su naturaleza extremadamente sensible se refleja en varios pasajes que fueron llamados sus confesiones. Esos pasajes, Jeremías 11, 12, 15, Jeremías 18, o sea, todos esos pasajes proporcionan una autobiografía espiritual de un hombre de Dios. Jeremías era naturalmente tímido, retraído y muy a menudo luchaba con intensos conflictos íntimos. Sin embargo, a través del poder divino, Jeremías desarrolló un valor espiritual, digamos, que le convirtió en un héroe poderoso para Dios. Además de estos pasajes íntimos y personales, el libro de Jeremías contiene una serie de narrativas biográficas y narrativas históricas. Podemos aprender mucho con el libro de Jeremías y se puede aprender más sobre la vida y ministerio de él que sobre la vida de los otros escritores de otros libros proféticos. Bueno, claro, Jeremías fue usado por el Espíritu Santo para traernos un mensaje para nosotros también. Por ejemplo, el capítulo 1 habla de su tiempo y el llamado de Jeremías. También las visiones de una vara de almendra y de una olla hirviente. También habla de un mensaje contra Judá y de un Dios que anima con la promesa de ayuda. Bueno, vamos a ver algunos versículos. Versículo 5 al 8. Dice aquí, antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo dije, ah, Señor Jehová, yo no sé hablar, porque soy muchacho. Me dijo Jehová, no digas, soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás. Y el versículo 9 dice, no temas delante de ellos,
porque contigo estoy para livrarte, dice Jehová. Interesante la expresión antes que te formara. Incluso antes del nacimiento de Jeremías, Dios ya tenía un propósito divino para que él fuera profeta. Dios ha designado una ocupación y ha asignado una responsabilidad a cada individuo en su gran plan. Dice acá, yo te consagré. Es decir, en este versículo la palabra se puede traducir también como una función que fue declarada como sagrada o dedicada para Dios. Dios apartó a Jeremías con un propósito especial. Lo nombró para llevar a cabo su peculiar obra profética. Yo te constituí, dice acá el versículo, ¿no? Te santifiqué a las naciones, ¿no? Antes que nacieras te santifiqué, te constituí. Interessante, esse verbo, ou te nombré, também pode ser traduzido, identifica que se tomou uma decisão similar que a decisão que foi tomada, por exemplo, com Juan el Bautista. Jeremias poderia haber-se negado a obedecer o chamado divino. Al nascer, todos temos certas possibilidades, pero é responsabilidade de todos desarrollar estas habilidades al máximo. Asimismo, incluso hoy, Dios tiene un plan para cada persona. El lugar específico que se nos asigna en la vida está determinado por nuestras habilidades y las habilidades que vienen de Dios. Debemos averiguar dónde está ese lugar y buscar cumplir el propósito y plan de Dios para nosotros. No sé hablar, dijo él, ¿no? No sé hablar. Bueno, Jeremías afirmó que carecía de la elocuencia necesaria para calificarlo para el oficio profético. Un profeta debe hablar a personas, debe hablar a multitudes importantes. Y ya no era un orador habilidoso, él no era. Entonces, ¿cómo atraería la atención de la gente o influenciaría a la gente para Dios? Él temía de que no podía llevar el mensaje de manera adecuada. Bueno, Dios cuida de sus hijos. Dios no llama a los que considera capaces, sino que Dios empodera a todos los que llama. Así que debemos ir, si Dios nos llama, ir y Él nos capacitará. El versículo 17, hay una orden de decir todo lo que Dios había mandado. Dice el versículo, ciñe tu cintura, levántate y hables todo cuanto te mandé. No te amedrentes delante de ellos. Y el versículo 19 dice, yo estoy contigo para librarte. Qué lindo mensaje encontramos en este capítulo, ¿verdad? A Jeremías se le advirtió que la conducción de la obra de Dios era una feroz oposición del enemigo. Sería una feroz oposición contra el enemigo, ¿no? Pero como los discípulos de Jesús, siglos después, Jeremías fue enviado como un cordero entre lobos. Sin embargo, la presencia de Dios estaría con él y lo protegería. Yo quiero terminar entonces mi presentación, mi consideración hoy, leyendo nuevamente el versículo 5. Antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que naciera, te santifiqué, te di por profeta. Querido amigo, Dios nos conoce antes mismo de nacer. Dios nos conoce nuestra vida, nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestros sueños rotos. Él puede ayudarnos, porque desde el vientre nos ha llamado para una tarea especial en esta tierra. Algunos para cumplir el ministerio, otros para una misión específica de llevar esperanza a través de sus dones, a través de su influencia, a través de su amistad, a través de su vida. Vamos a poner nuestra vida en las manos del Señor y decir, Señor, cumpla tu propósito en mi vida. Que Dios nos bendiga para ello. Vamos a orar. Querido Padre, bondadoso Dios, alabado sea tu nombre por la oportunidad que tenemos día tras día de buscarte, de adorarte, de confiar en ti y saber que tú puedes conducirnos. Entregamos todo lo que tenemos en tus manos, pues oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana para ser revivados por su palabra. Chao, chao.